en cada país en una suerte de inflación o hiperinflación en el caso alemán. Los nazis, por otra parte, para complementar el análisis, se plantean de cara al electorado como una especie de alternativa para frenar la hiperinflación. Debido a esa crisis, de ese crash de 1929, esa famosa depresión, la máxima que ha tenido el mundo y la máxima que ha tenido los Estados Unidos, de acuerdo a los análisis económicos históricos, sirven como acicate, sirven como determinante, y de hecho no es el único factor, a diferencia de otros análisis, pero sirvió como factor condicionante para que los nazis se plantaran como alternativa electoral ante un pueblo que necesitaba de un poder rígido, de una especie de gendarme que tomara medidas drásticas para frenar esa hiperinflación. Siguiendo en este mismo orden de ideas, la justicia en este sentido le sirvió a los nazis para perpetrar todos sus crímenes. Es decir, los nazis implementan una especie de razzia, persecución, exterminio, asesinato en masa dentro de lo que ellos consideraron legítimo. De allí el famoso dilema de la relatividad de la justicia o de su subjetividad. Los nazis visualizaban la justicia desde el punto de vista racial. Cimentaron el ordenamiento jurídico basándose en el ordenamiento de la raza, es decir, el pangermanismo, el nacionalsocialismo tenían que contar con el nuevo hombre alemán, y el nuevo hombre alemán consistía básicamente en estar dotado de ciertas condiciones físicas, pero también purgado de elementos comunistas y desprovisto de cualquier tipo de existencia judía. De allí que el pueblo judío, lamentablemente y desafortunadamente, fue el sector poblacional que terminó sufriendo los embates y las tragedias, las terribles consecuencias del poder ejercido por los nazis. Este proceso culmina, por supuesto, el autor Ingo Müller lo relata, un proceso muy descriptivo, un proceso en auge, un proceso muy rápido y un proceso que copa todas las instituciones del Estado, incluyendo gremios de abogados, tribunales, cortes de apelaciones, hasta llegar, por supuesto, a la Corte Suprema. De allí el famoso marco en el cual se insertan toda una serie de asesinatos, toda una serie de crímenes, todos enmarcados dentro de la ley. Debemos el ribote de estos regímenes totalitarios que se proponen en primer lugar tomar el poder y en segundo lugar utilizar la ley para enmarcar esos crímenes dentro de un ordenamiento jurídico, es decir, como especie de fachada. Finalmente, el colapso termina, por supuesto, con la invasión de las fuerzas aliadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, año 1945. Las fuerzas estadounidenses y la fuerza naval británica terminan ingresando en Berlín, causando el colapso del régimen hitleriano, causando su destrucción, su decaimiento, y por supuesto, este proceso termina con los famosos juicios de Nuremberg. Suerte de punta de lanza para que la sociedad, con esa carga histórica que ya siente de cara al futuro y de las próximas generaciones, comenzara a enmendar lo que perpetró el nacionalsocialismo a nombre de Alemania. Esa gran carga histórica se va a representar en los juicios a criminales nazis. Para finalizar esta especie de audio-video, una de las grandes conclusiones es la manera como la justicia se politiza a tal extremo que las rayas amarillas o esa suerte de raya amarilla que muchas veces se consideran límites, de repente es desdibujada, de repente es eliminada para que un grupo político se haga con el poder de tal manera que hasta los crímenes se podrían considerar o se puedan considerar dentro del marco de la ley. De esta manera la sociedad alemana emprende, se hacen copartícipes de los juicios de Nuremberg para castigar a los criminales de guerra que perpetraron sus crímenes, y que eso a su vez lleve, mediante la implementación de la justicia, hacia una pax estilo romana que le sirva primero como una especie de sujeción mental y como una especie de mea culpa. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchos quedaron conmocionados. La sociedad alemana, a partir de esa sujeción mental, comienza un proceso de involucramiento y entiende que para superar esas graves tragedias, esa gran marca negativa que lo va a perseguir no solamente para la generación que queda tras la Segunda Guerra Mundial, sino para las próximas generaciones, esa especie de sujeción mental que sirva para comenzar un proceso de saneación moral, un proceso de saneación ética que lleve a la paz mediante la implementación de la justicia. De tal manera que es un libro que recomiendo ampliamente por las reflexiones a las cuales induce al lector y por supuesto los grandes dilemas, las grandes paradojas en cuanto a la justicia. Si un proceso como el que vivió Alemania en el nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial, si se puede lograr la paz
con la implementación de la justicia, o hasta dónde o de qué manera se puede implementar la justicia de tal manera que todas las partes queden satisfechas. Gracias por su atención.